Ya, ok, entonces en esta parte vamos a hablar un poco más sobre la parte de control o monitoreo de temperatura, ¿ya? Eh, Básicamente nosotros tenemos en el Prius, en las generaciones de los Prius, nosotros tenemos 4 sensores de temperatura, ¿ya? Son sensores de temperatura que están instalados con el objeto de monitorear la temperatura interna de la batería. Y también hay, o sea, hay 3 sensores que monitorean la parte de temperatura interna de la batería, y hay un cuarto sensor que monitorea la temperatura del aire de ingreso a la carcasa como tal de la batería, ¿ya? Entonces, estas, estas, estos sensores lo que hacen es determinar la temperatura de la batería. Hay una curva característica, es un sensor que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Es decir, mientras se va incrementando la temperatura, su resistencia va disminuyendo, ¿ya? A medida que se vaya incrementando la temperatura. Esa es una curva característica. Los valores de resistencia son los que se muestran en la pantalla, y la disposición física, digamos, de esto sería más o menos por aquí, ¿ya? En esta imagen podemos ver en dónde están. La batería estaría por aquí, ¿no? El tema es que tiene una circulación o un sentido de circulación, el aire de ventilación para la batería. Normalmente toma aire por esta zona de aquí, por donde ingresa a la parte, digamos, frontal de la cabina, ¿no? Entonces acá está toda la cabina, atrásito del asiento, por aquí en debajo, hay una toma de aire, ¿no? Esa toma de aire viene por un ducto, el ducto, eh, digamos, en esta zona genera un ingreso de aire, llega hasta esta zona, hasta aquí existe, esto de aquí vendría siendo el blower para enfriar o mover el aire, y luego el aire se dirige hacia la parte de la batería, ¿no? Luego la batería genera el flujo de aire, se enfría de alguna forma y sale por un ducto de la parte posterior que está ubicado ya para la parte externa del vehículo, ¿no? Ese sería el sentido de circulación del aire de esta batería. Eh, por acá tenemos en la parte de la batería como tal. Yo aquí tengo esta sería todo el bloque de las baterías. Eh, Normalmente lo que hace es ingresa por la parte superior y sale por la parte inferior de la batería, ¿no? Ese sería el flujo o la dirección de flujo del aire para enfriar a la batería de alta tensión. Eh, si lo vemos ya en su conjunto, actúa, ¿no es cierto? Es decir, bueno, aquí hay una teoría, ¿no? Si el valor supera el umbral de seguridad establecido en cuanto a temperatura, se activa un ventilador que fuerza el paso de aire alrededor del cuerpo exterior de la batería, desde el habitáculo hasta el paso de la rueda trasera derecho con un sistema unidireccional. Es decir, que el aire ingresa, pasa a la parte de conductos, pasa por el blower, ingresa a la batería y sale el aire hacia atrás. Si lo vemos en conjunto, la lógica de actuación, estaríamos hablando de que estas baterías, eh, digamos, tienen sus 3 sensores de temperatura y adicional tienen un sensor de temperatura del aire de admisión, ¿ya? Entonces también en función de la temperatura del aire de ingreso y en función de la temperatura de las baterías, la computadora de la batería va a actuar sobre el relé del ventilador de la batería, que ya lo habíamos visto, actúa sobre este, eh, permite el paso de corriente de 12 voltios, que lo tenemos por acá, el relé se activa, y aquí activa o recibe alimentación un controlador electrónico que le pulsa por PWM
al motor eléctrico del blower, ¿ya? Y a su vez, pues este control electrónico se deriva hacia la misma unidad de control electrónica, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo trabaja esta parte de operación del blower como tal, ¿no? De esto de aquí. Así sería. También lo que influye, digamos, para que la computadora de la batería decida actuar sobre el motor eléctrico es el tema de la temperatura interna de la cabina, ¿ya? Esta temperatura interna de la cabina es monitoreado por la computadora del aire acondicionado, que la tenemos por aquí. Aquí esta computadora del aire acondicionado mide, si se quiere, aquí dice room temp, o sea, mide la temperatura de la cabina, ¿ya? Y como es una computadora que está en red con todo el coche, utiliza un protocolo de comunicación a través de la red WIN